Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les presentaré el tema de evaporadores de la clase de procesos industriales. Mi nombre es Ángel David Molina Pérez. La evaporación. La evaporación es una operación unitaria en la que se busca concentrar una solución formada por un soluto no volátil y una solución formada por un soluto volátil y un disolvente volátil. Tenemos que tener en cuenta las diferentes propiedades o condiciones de nuestro fluido, en este caso tener en cuenta tanto la solubilidad como la corrosión, la formación de costras, la formación de espumas, la concentración de líquido, la sensibilidad a la temperatura y la elevación del punto de ebullición, ya que la elaboración es un método de eliminación de agua por ebullición en el cual se permite obtener productos finales de mayor concentración, manteniendo el estado líquido de los mismos. La evaporación se realiza por medio de adición de calor al producto líquido a concentrar. Así se le lleva a la temperatura de ebullición, se vaporiza una parte del solvente y se obtiene el producto concentrado. Esta concentración por evaporación se logra aprovechando la diferencia de volatilidades existentes entre el agua y los solutos. Cabe notar que en la mayor parte de las evaporaciones el solvente es el agua. La evaporación por batch o por lotes consiste en un recipiente con camisa que se calienta con un vapor o líquido como medio de calentamiento, en una entrada H. Los productos se miden en un tanque a un nivel específico a través de una boquilla de alimentación con una entrada F. Las unidades de operación por lotes permiten la destilación y rectificación de una variedad de producto o la mezcla de distintos componentes en una sola unidad. Representan equipos multitarea extraordinarios en las aplicaciones de destilación. La destilación de lotes es muy flexible y se utiliza típicamente para capacidades pequeñas a medianas. Para unidades más grandes, una planta de destilación continua suele ser más económica y ofrece mayor eficiencia energética. Para el proceso de lotes son posibles dos métodos de operación: la destilación de lotes con una relación de reflujo fija. Los componentes se separan de acuerdo a un programa de tiempo de producto definido. Esto se basa en los rangos de ebullición de los componentes, que llevan a su fraccionamiento, empezando por los que hierven antes y terminando por los más gruesos. Y el segundo método consiste en una destilación de lotes con una relación de flujo variable, en la cual se permite destilar a una concentración constante del destilado. Se aplica cuando es necesario obtener un destilado con un componente físico constante. Las destilaciones de lotes son frecuentes en la industria farmacéutica para aplicaciones de recuperación de disolventes a pequeña escala, para la purificación de aceites de alto valor o también en las unidades de tratamiento de aguas residuales que son de reducida capacidad. Los coeficientes de transferencia de calor suelen ser bajos y el área de transferencia de calor es baja para el volumen ocupado por el tanque. La transferencia de calor por unidad de volumen es pequeña y requiere largos tiempos de residencia, así como el calentamiento se debe únicamente a la convección natural, por lo que las características de transferencia de calor son pobres. Hablando sobre la rectificación de los lotes, la configuración más simple y de uso más frecuente de destilación por lotes es el rectificado por lotes, incluyendo el alambique y el destilador. El rectificador de lotes consiste en una caldera o hervidor, una columna rectificadora, un condensador y algunos medios para separar una porción del vapor condensado, como reflujo y uno o más receptores. La olla se llena con una mezcla líquida y se calienta. El vapor fluye hacia arriba en una columna rectificadora y se condensa en la parte superior. Normalmente todo el condensado se disuelve inicialmente a la columna como reflujo. Este contacto de vapor y líquido mejora considerablemente la separación. En general, este paso se denomina como el inicio y el primer condensado es la cabeza y contiene componentes indeseables. En el último condensado son las fintas y también es indeseable, aunque agrega sabor. Y el medio está el corazón, que está formado por el producto deseado.
Ahora hablaremos sobre la evaporación en convección forzada al interior del tubo. La transferencia de calor del líquido caliente en el fondo de un recipiente al resto ocurre por convección natural, mientras que la transferencia de calor por agitación mecánica procedente del agitador, ventilador o una bomba del fluido es la convección forzada. Los evaporadores de circulación forzada se emplean para líquidos viscosos, para lo que forman sales y soluciones que tienden a incrustarse. La convección forzada se clasifica a su vez en externa e interna, dependiendo de si el flujo de fluido es interno o externo. El flujo de un fluido no limitado por una superficie, ya sea la placa, alambre o el exterior de un tubo, es un flujo externo, mientras que el flujo por un tubo o ducto es un flujo interno, si ese fluido está limitado por completo por superficies sólidas. El flujo de líquidos en un tubo se conoce como flujo en canal abierto si ese tubo está prácticamente lleno con el líquido y si tiene una superficie libre, mientras que la velocidad de transferencia de calor a través de un fluido es mucho mayor por convección que por conducción. Cuanto mayor es la velocidad del fluido, mayor es la velocidad de transferencia de calor. Por lo tanto, la transferencia de calor por convección depende de las propiedades del fluido, de la superficie en contacto con el fluido y del tipo de flujo. Los evaporadores de circulación forzada constan de un intercambiador de calor con calefacción indirecta, donde el líquido circula a elevadas velocidades. Dentro del separador se mantiene una presión absoluta ligeramente inferior a la existente en el haz de tubos, de tal manera que el líquido que entra al separador se evapora instantáneamente. Aquí podemos ver cómo la entrada de alimentación se encuentra en la parte inferior de nuestro evaporador. Nuestra entrada de alimentación circula por la bomba, la cual la bomba hace que pase por el intercambiador de calor y nuestro fluido pase a través de la tubería de recirculación, en donde se encuentra una entrada de agua de enfriamiento. Esto lo que hace es que disminuye la temperatura del del fluido. Por lo tanto, genera que el intercambio de calor entre los fluidos se genere de manera homogénea. Podemos ver cómo el fluido empieza a generar torbellinos, empieza a girar, empieza a mezclarse. Por lo tanto, la transferencia de calor es constante. Después vemos cómo tenemos una salida de vapor por la cual se separarán los vapores menos densos y con mayor temperatura, y los más densos y con menor temperatura se seguirán quedando en nuestro evaporador. Por lo tanto, nuestro proceso se seguirá recirculando y así nuestra evaporación podrá ser completa. El sistema de evaporación por circulación forzada es un importante proceso típicamente utilizado en centrales azucareros, industria papelera y producción de alúmina. Aquí podemos ver cómo se representa otro diagrama con la misma convección forzada en un evaporador. Vemos cómo está presente nuestro intercambiador de calor, nuestro condensador, nuestra bomba que nos ayuda para la convección forzada, como ya habíamos dicho, nuestro separador y donde existe la separación tanto de productos como de recirculación que se llevará a cabo en el mismo proceso. Ahora hablando sobre las aplicaciones que tiene en la industria azucarera, hablando específicamente, por ejemplo, de los evaporadores, pues las materias primas son los ingredientes básicos utilizados en la química fina, ya sea farmacia, agroalimentación y más concretamente en la perfumería. La extracción de materias primas se realiza con la ayuda de disolventes como el éter de petróleo o el hexano y después continúa generalmente a través de una extracción de etanol. Se utiliza un evaporador para poner las materias primas en contacto con un disolvente que se satura de los elementos olorosos y luego se elimina mediante un proceso de evaporación. En este caso, en el proceso de evaporación es donde utilizamos nuestro evaporador de convección forzada
y es el que se ve presente en la industria azucarera. Algunas concentraciones por evaporación de alimentos que se buscan o que se llevan a cabo en la industria es la concentración de soluciones acuosas de azúcar, hablando en este caso de la industria azucarera. La concentración de leche y el jugo de naranja también es una de las concentraciones que se busca mediante los evaporadores. Las concentraciones de jugo de tomate del 5 al 6%, y cuando se tienen sólidos totales se busca una concentración del 35 al 37%, una concentración de monoglicéridos, la obtención de lecitina, la elaboración para margarina o chocolate y la evaporación de glicerina. Esas son algunas concentraciones o algunos productos que se obtienen mediante la utilización de los evaporadores en la industria. Como todo proceso industrial, el buscar la concentración por evaporación de alimentos tiene ventajas y desventajas. En este caso vemos que se presentan más ventajas que desventajas. Comenzando con las ventajas, sería la mejora de la conservación del producto, en la cual el producto se conserva con mejores propiedades debido a que se elimina la cantidad de agua que pueda a lo mejor provocar una mayor desintegración de los productos. El ahorro energético en operaciones subsecuentes, así es como la deshidratación o la congelación, que es lo mismo que mencionábamos. Al eliminar el agua presente en los alimentos o la mayor cantidad de agua en los alimentos, es más fácil una deshidratación o una congelación de dichos alimentos. La reducción de gastos de almacenamiento, ya sea de transporte y de material de empaque, ya que los alimentos tienen un menor volumen por lo mismo de su reducción de agua. Como desventajas, por sí sola no conserva el producto, por lo tanto no puede utilizarse como un medio para preservar los productos y puede haber pérdida del aroma del producto. Esto también teniendo en cuenta que en el agua se disuelve el olor y los sabores de los productos, por lo tanto eh, puede no llegar a sentirse tan fresco como un producto que sí tenga la misma cantidad de agua. Hablando de la utilización de evaporación en la industria farmacéutica, podemos observar que obtenemos ciertas ventajas, como sería la eliminación del color, la evaporación de solventes en productos que pueden sufrir degradación térmica y la evaporación de solventes de principio activo. En este caso específicamente, más que nada nos enfocamos en la eliminación de los solventes, ya que, como mencionamos, el solvente universal o más utilizado en la industria, pues obviamente es el agua, pero muchos de estos productos, su síntesis es a base de solventes orgánicos, por lo tanto su eliminación y por lo tanto de evaporación, pues es un método para poder purificar como tal los productos. Entonces, por eso en este caso se utiliza la evaporación en la industria farmacéutica. Ahora, hablando sobre la evaporación en el sector químico, vemos que se utiliza para diferentes cosas o diferentes aplicaciones. Tanto puede ser para la concentración de soluciones de hidróxido de sodio como la evaporación de aguas residuales con alto contenido de sólidos, para la separación de disolventes en esencias, para la recuperación de aditivos en aceites minerales, para la concentración de soluciones de glicerina y gomas y para la evaporación de ésteres. Son algunas de las aplicaciones del método de evaporación en el sector químico, pero principalmente es lo que ya hemos comentado a lo largo de esta presentación, que se utiliza para la eliminación de los solventes. En este caso, igual, tanto como en la industria farmacéutica como en el sector químico, pues muchos de los solventes no solamente son el agua, también este, son solventes orgánicos, por lo tanto su correcta eliminación ayuda a la purificación de los productos. Ahora hablaremos sobre la producción de azúcar. El azúcar se ha producido a partir de la caña de azúcar y la remolacha azucarera durante miles de años.
Después de procesarla y refinarla, no solo sus productos finales son altamente puros, sino que sus subproductos también se pueden vender. Hablando del azúcar, esta consta de tres tipos o tres principales tipos de azúcar, siendo el azúcar blanco, el azúcar glass y el azúcar morena, siendo que el azúcar blanca presenta un 99% de pureza en sacarosa, mientras que el azúcar glass consta de un 96 a 98% de pureza de sacarosa, y el azúcar morena consta de un 92 a 97% de pureza de sacarosa. Sin embargo, el azúcar morena contiene una película de melaza que envuelve a cada uno de los cristales, dándoles así su color característico. El proceso para la producción de azúcar mediante la caña de azúcar consta de 6 pasos, los cuales se ven en esta metodología. En el paso número 1 consta de la preparación y extracción de la caña de azúcar. Posteriormente viene el calentamiento, así como la sulfitación y clarificación. Posteriormente viene el paso de la evaporación, así como la cristalización. Y como último paso es el centrifugado y secado de los productos. Posteriormente, en la siguiente diapositiva, ahondaremos un poco más sobre cada uno de los pasos y en qué consta cada uno de ellos. Hablando del proceso de producción de azúcar, en el paso número 1, que sería la preparación y extracción, la caña de azúcar se lava, se corta y se tritura mecánicamente. Posteriormente, la caña triturada se mezcla repetidamente con agua mientras pasa por los rodillos de los molinos. Los jugos recolectados contienen entre 10 y 15 Brix y las fibras sólidas restantes, llamadas bagazo, se usan como combustible. Aproximadamente el 93% del jugo es extraído. El agua y el jugo debilitado del último molino se adicionan para suavizar la caña y ayudar en la extracción. El bagazo en exceso es usualmente aprovechado también para la alimentación de animales, producción de papel o como combustible para la generación eléctrica. En el paso número 2, que es el de calentamiento, el jugo es enviado a múltiples calentadores, en los cuales el contenido de azúcar se incrementa a 16 o 17 Brix. Posteriormente, en el paso de la sulfitación y clarificación, con el fin de remover impurezas y decoloración del jugo, se le agrega dióxido de azufre. Posteriormente se le agrega cal para la precipitación de las impurezas y para ayudar a remover la materia de color, ácidos grasos y otras materias en suspensión. El jugo encalado es luego enviado a los clarificadores para asentarse. El jugo clarificado sigue hacia los evaporadores. Comúnmente se usan filtros rotativos para la recuperación de azúcar en lodo asentado. En el paso número 4, que es el de la evaporación, el jugo clarificado es concentrado en evaporadores de multiefecto para producir un jarabe de aproximadamente 60 Brix. En el paso número 5, que consta de la cristalización, el jarabe producido es concentrado aún más en los tachos en condiciones de vacío, hasta que se produce la sobresaturación y se realiza el semillamiento. Durante este proceso se forman los cristales de azúcar. Y posteriormente, pasando al paso número 6, que es el centrifugado y el secado, las centrífugas separan los cristales de azúcar de la miel. Cristalizadores adicionales extraen más azúcar y el residuo final se le conoce como melaza. Después de secar, los cristales de color del azúcar varía de amarillo a café. La adición de dióxido de azufre al jugo de caña antes de la evaporación blanquea la mayor parte de las impurezas que le dan el color, y esta sulfitación produce el azúcar conocida como azúcar blanca. En esta diapositiva se representa otro diagrama sobre la producción de azúcar mediante la utilización de la caña de azúcar. Como paso número 1 es el pesado, muestreo y almacenamiento de la caña de azúcar para posteriormente pasar al paso de la preparación y extracción, el cual está representado en esta área del diagrama. Como siguiente paso es el paso del calentamiento, el cual, aunque no se representa en este diagrama, es un paso importante para la producción de azúcar.
El paso número 3 es la sulfitación y clarificación, el cual se representa en este diagrama, agregando cal para poder precipitar las impurezas y eliminar el color presente en nuestra jarabe de caña de azúcar. Como comentábamos en la diapositiva pasada, el bagazo es transportado a la planta eléctrica para producir electricidad y así esta electricidad pueda producir vapor que será llevado hacia los evaporadores. Como paso número 4 de la producción, consta de la evaporación, el cual el jarabe es traspasado hacia los evaporadores y así por densidades poder separar el azúcar del licor madre o en este caso el jarabe. Uno de los subproductos que se puede obtener del proceso de azúcar está en esta área o representado en este diagrama, que es la fermentación por destilado para obtener el licor de caña de azúcar, el cual es uno de los subproductos que se puede obtener con este proceso. Y como paso número 5 sería la cristalización del azúcar como tal. El jarabe producido se concentra en los tachos a condiciones de vacío, y el cual se produce por sobresaturación y realizando el semillamiento. Y como paso número 6 es el centrifugado y secado de nuestro producto. Las centrífugas separan los cristales de azúcar de la miel y los cristalizadores adicionales extraen más azúcar y el residuo final se le conoce como maleza. La producción de azúcar utilizando remolacha azucarera es muy parecida al utilizar caña de azúcar, empezando con los 3 primeros pasos, los cuales constan del pesado, muestreo y almacenamiento de la materia vegetal, para posteriormente pasar a los pasos de producción, los cuales son los mismos 6 que en la producción con la caña de azúcar. En el paso número 1 consta la preparación y extracción de nuestra materia vegetal. Posteriormente es el paso del calentamiento para así continuar con la sulfitación y clarificación, las cuales están representadas en este diagrama. Para posteriormente pasar al número 4, que sería el paso de la evaporación. En el paso número 5 tenemos una cristalización y en el paso número 6 tenemos el centrifugado y secado de nuestros productos. Prácticamente seguimos el mismo proceso que seguimos con la caña de azúcar y es el proceso que se utiliza para poder obtener el azúcar como tal. Esta es la bibliografía utilizada por mi parte en esta presentación. Sería todo por mi parte. Muchas gracias y nos vemos.